la Bueno, verdad que ha permitido este tipo de cosas. bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecerte, Juan Pablo, por la invitación y también al profesor Martínez, bueno, quien es el director del curso, por la posibilidad de participar con ustedes. Bueno, no tengo conflicto de interés en la temática en cuestión. Bueno, es muy importante conocer este, los determinantes de la actividad miocárdica que van a ser fundamentales para conocer parte de la regulación del flujo sanguíneo coronario y de los factores que determinan el consumo miocárdico de oxígeno para poder comprender las bases fisiopatológicas y el tratamiento de muchas enfermedades cardiovasculares. Yo le dejo inicialmente esto, quiero que lo recuerden porque lo volvemos a ver al final de la charla, que son todos los determinantes de la actividad miocárdica, donde está la demanda de oxígeno miocárdico y el aporte con todos los elementos que contribuyen para que esto, cuando existe normalidad, funciona perfectamente, pero todos estos serán determinantes de alguna manera de la aparición de la enfermedad cardiovascular, específicamente la cardiopatía isquémica. Ustedes saben que el flujo sanguíneo coronario representa el 5% del gasto cardíaco total, y esto es una respuesta directa al consumo miocárdico de oxígeno. En condiciones normales, el flujo sanguíneo en reposo es de 0,7 a 1 mililitro minuto gramo, lo que sería alrededor de 200 mililitros minuto, y durante el ejercicio intenso esto puede llegar a quintuplicarse, o sea que esto es una medida primaria. Ante la mayor necesidad hay un mayor flujo. Esto es lo que conocemos como reserva de flujo sanguíneo coronario. Otra propiedad importante que tenemos que conocer del músculo cardíaco es que existe una elevada extracción de oxígeno, alrededor del 70-80%, con una gran desaturación a nivel del seno venoso. Es decir, que a mayor necesidad de extracción de oxígeno es necesario aumentar el flujo sanguíneo coronario. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es la contracción cardíaca. Durante la sístole es mayor la compresión en endocardio y el flujo sanguíneo coronario es mayor en forma proporcional por gramo de tejido en el endocardio que en el epicardio durante la diástole. Y otra cosa que es muy importante, que el miocardio, de manera particular el subendocardio, son tejidos con altos requerimientos aeróbicos. Por lo tanto, el mecanismo por el cual los lechos coronarios adaptan el flujo sanguíneo a la carga de trabajo se conoce como autorregulación coronaria, un término muy importante que tienen que tener siempre presente. De esta manera se mantiene en forma constante la presión de perfusión miocárdica, aún en presencia de variaciones amplias de presión. Si nosotros analizamos la fisiología de la circulación coronaria, tenemos que saber que la circulación coronaria, como la circulación de cualquier órgano y sistema, básicamente está determinado por un juego de presiones. Una presión 1, que sería la presión de la aorta, menos la presión 2, que sería la del seno venoso, sobre las resistencias. Hay otros fenómenos que algunos ya los comentamos, pero que identifican a la circulación coronaria. Básicamente hay que tener presente que existen cambios en los diámetros de los vasos intramiocárdicos. Es muy importante recordar que existe un alto consumo miocárdico de oxígeno, sobre todo a predominio del subendocardio, la elevada extracción que ya comentamos recién, y este fenómeno de autorregulación, que es la capacidad que tiene la circulación coronaria, que probablemente no se ve en otros órganos y sistemas. El tono de los vasos de resistencia es controlado por el flujo coronario, por la regulación miógena, y es modulado por el sistema nervioso autónomo y por la función endotelial. Por lo tanto, fíjense qué importante que es conocer todos los aspectos que influyen en el funcionamiento del flujo sanguíneo coronario. En este diagrama, fíjense que es muy importante conocer los diferentes tipos de vasos que tenemos en la circulación coronaria. Así tenemos los vasos de conducción, que son visibles en la coronariografía, donde tenemos
que asienta la lesión fundamental determinante de la aparición de los síndromes coronarios crónicos en la arteria epicárdica, que tienen diámetros que pueden llegar desde 3 a 4 milímetros en el ostium hasta el extremo distal de la coronaria epicárdica, donde puede llegar a medir entre 400 y 500 micras. Después tenemos los vasos de resistencia, donde en la coronariografía lo ponemos en evidencia a través del flash miocárdico, donde tenemos prearteriolas y arteriolas que van en un diámetro desde 20 a 400 micras de diámetro, y después tenemos los vasos de distribución que no son visibles en la coronariografía, donde tenemos los capilares que están en íntimo contacto con las células miocárdicas para favorecer el intercambio de nutrientes. Así que estas cosas son muy importantes a tener presentes. Fíjense en esta gráfica cómo la reserva de flujo sanguíneo coronario, como dijimos anteriormente, se quintuplica ante un ejercicio máximo, es decir, esta es la capacidad de reserva de flujo sanguíneo coronario. Así que la dilatación inducida por el flujo en las arteriolas coronarias depende no solamente del endotelio, sino también de otras propiedades como la regulación miógena, es decir, los vasos se relajan cuando disminuye la presión de distensión y se contraen cuando aumenta la presión de distensión. Esto probablemente esté determinado por los canales de calcio de tipo L activados por la distensión. Los vasos coronarios tenemos fenómenos de transporte o capacitancia. Esto fue muy bien descrito por Gurfinkel en su libro de texto sobre la enfermedad coronaria, y esto varía en función de los diferentes vasos. En los vasos epicárdicos el transporte y capacitancia se realiza durante la sístole, y el transporte y la capacitancia de los vasos intramiocárdicos ocurre durante la diástole. Existe una primera característica fundamental de la circulación coronaria que tenemos que tener presente, que es la naturaleza diastólica que tiene el flujo sanguíneo coronario, donde las fuerzas de compresión miocárdica van a ser opuestas al flujo sanguíneo coronario durante la sístole, mientras que la relajación ventricular va a permitir una perfusión óptima durante la diástole temprana. Como consecuencia, la sístole contribuye en menos del 20% del flujo sanguíneo coronario durante un ciclo cardíaco. Eso va a variar, por supuesto, como muestra esta gráfica, fíjense hacia la izquierda, en reposo, el 20% de la contribución de la sístole con la diástole. Fíjense hacia la derecha, en el ejercicio máximo, la sístole contribuye duplicando en el porcentaje al flujo sanguíneo coronario. Probablemente durante el ejercicio máximo ustedes recuerden que vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener acortamiento de la diástole y vamos a tener un mayor consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, la sístole en el ejercicio aumenta la contribución para el flujo sanguíneo coronario. Como decíamos recién, la mayor parte del flujo coronario ¿Hola? ¿Me escuchan bien, Juan Pablo, ahí? Se escucha bien, doctor. Se ve que alguien abrió el micrófono y hizo interferencia. Perdón, bueno. Volviendo un poco a lo que hablábamos recién, recuerden que la mayor parte del flujo coronario se produce durante la diástole. Durante la sístole, en este esquema, fíjense la línea punteada vertical, el flujo arterial disminuye mientras que el venoso alcanza su máxima expresión, lo que se debe a la compresión de los vasos de la microcirculación durante la sístole. Bueno, las variaciones transmurales, es importante tener en cuenta que existen variaciones en el límite inferior de la autorregulación. Fíjense que existe una mayor vulnerabilidad de la región subendocárdica a la isquemia. El flujo subendocárdico se produce durante toda la diástole y comienza a disminuir cuando la presión coronaria desciende por debajo de 40 milímetros de mercurio. Fíjense en este esquema,
el que está en color rojo. Por el contrario, el flujo subepicárdico se mantiene durante todo el ciclo cardíaco hasta que la presión coronaria cae por debajo de 25 milímetros de mercurio. La mayor vulnerabilidad del subendocardio se debe sobre todo al mayor consumo miocárdico de oxígeno en esta zona del músculo cardíaco, lo que amerita un mayor flujo sanguíneo coronario y además por el efecto que tiene la sístole sobre la reserva vasodilatadora del subendocardio. Si los factores que influyen en el consumo miocárdico de oxígeno se mantienen constantes, el corazón mantiene un flujo sanguíneo coronario constante, aunque la presión coronaria varía en un amplio margen, como muestra en la línea roja en este gráfico. Por debajo del límite inferior de la autorregulación, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio, los vasos subendocárdicos no pueden dilatarse más y se produce isquemia miocárdica. Fíjense que desde el vaso epicárdico la sangre se transmite en forma constante e intensa durante la diástole y los vasos intramiocárdicos. El flujo es mucho más lento, esto para favorecer el intercambio de nutrientes con la célula cardíaca. Existe una conexión estrecha entre la contracción del miocardio, el flujo coronario, el aporte de oxígeno, y este equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno es un elemento crítico para la función normal del corazón. A modo de repaso, fíjense lo que ocurre en la sístole. Existe un aumento de presión tisular, una redistribución de la perfusión de endocardio y epicardio, una disminución del flujo arterial y un aumento del flujo venoso. Al contrario, en la diástole hay un aumento del flujo arterial coronario, un gradiente de flujo a favor del endocardio y una disminución del flujo venoso. Otra cosa en relación a esto que es muy importante tener presente, que existen variaciones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El flujo coronario en la descendente anterior es de predominio diastólico, básicamente, mientras que la coronaria derecha es más constante y se produce durante sístole y durante la diástole. Otra cosa importante que hay que tener presente es el contenido arterial de oxígeno. Para un flujo determinado, la anemia y la hipoxia, por ejemplo, cuando uno está en una zona de altura, para un determinado flujo, estos dos elementos podrán ser determinantes para la aparición de isquemia si existen otros determinantes como una obstrucción coronaria epicárdica. En cuanto a la resistencia vascular coronaria, es muy importante tener presente que existen tres resistencias. Una resistencia 1, que es la de las arterias coronarias epicárdicas, que es insignificante, va a tener trascendencia obviamente cuando exista obstrucción de la coronaria epicárdica. El segundo componente de la resistencia, que es dinámico y corresponde a las arterias y arteriolas de resistencia de la microcirculación, que va de entre 20 a 400 micras de diámetro y se encuentra distribuido por todo el miocardio y se modifica en función a muchos factores. El tercer componente de la resistencia ya lo citamos y es la resistencia vascular compresiva, que tiene que ver con la contracción miocárdica. Cuando se produce un estrechamiento epicárdico significativo, la resistencia 1, esta que hablamos de los vasos epicárdicos, va a tener una contribución importante en la resistencia coronaria total. Fíjense la resistencia 2, que corresponde a los vasos de resistencia, como hay diferentes elementos que influyen para que aparezca la resistencia en este sector de la circulación coronaria. Fíjense que las arteriolas pequeñas son sensibles a los metabolitos, en las arteriolas intermedias sensibles a presión, y en las arteriolas pequeñas son sensibles al flujo. Otras cosas importantes a tener presentes son las señales metabólicas que influyen en la relación de oferta y demanda de la circulación coronaria. La adenosina se libera a partir de los miocitos cardíacos cuando la velocidad de hidrólisis del ATP supera a la de su síntesis durante la isquemia, o sea que en condiciones patológicas. Su producción y liberación también aumenta con el metabolismo del miocardio.
La hipoxia es el mayor estímulo para la producción de adenosina y esta se une a las células musculares lisas, estimulando la vasodilatación a través de la producción de AMP cíclico. Otros mediadores metabólicos importantes tenemos los canales de potasio sensibles a la ATP que contribuyen al tono en reposo. Es un mecanismo potencialmente muy atractivo porque muchos de los candidatos a la regulación metabólica del flujo, como la adenosina, el óxido nítrico, los adrenoreceptores y la prostaciclina, se alteran cuando se bloquea esta vía. Después tenemos el oxígeno, que es un potente vasodilatador que aumenta el flujo sanguíneo coronario cuando disminuye el contenido arterial de oxígeno o cuando hay anemia. Tenemos la acidosis, donde la hipercamia y la acidosis son potentes estímulos para producir vasodilatación coronaria. Después tenemos el control nervioso de las arterias coronarias de conducción y de resistencia, determinado básicamente por la inervación colinérgica y la inervación simpática. Básicamente esto va a estar determinado por la integridad del endotelio, la inervación colinérgica, la acetilcolina, vasodilata las arterias de resistencia con el consiguiente aumento del flujo coronario, sobre todo en las arterias de conducción, y obviamente esta propiedad se pierde ante la disfunción endotelial. En cuanto a la inervación simpática, también ocurre lo mismo, hay un predominio de la vasodilatación determinada por los receptores beta. También hay efecto alfa con vasoconstricción, pero predomina el efecto vasodilatador a través de los receptores beta. Pero esto también se pierde cuando hay disfunción endotelial. Después tenemos los mediadores vasoactivos parácrinos que se liberan de los trombos, como por ejemplo serotonina, a través de las plaquetas que produce vasoconstricción en las arterias de conducción, el tromboxano A2, que también es un potente vasoconstrictor, y la trombina que libera tromboxano A2, lo que determina una vasodilatación de las arterias epicárdicas. Bueno, nadie puede desconocer las funciones del endotelio vascular, lo importante que significa, porque existe un equilibrio entre las propiedades antitrombóticas, vasodilatadoras, los factores de crecimiento y los factores antiinflamatorios. Cuando hay disfunción endotelial, estas propiedades dejan de favorecer a la circulación y por lo tanto va a predominar el tono vasoconstrictor, el estado protrombótico, los estados proinflamatorios y los factores de crecimiento. Entonces es muy importante abandonar de alguna manera la teoría unicista de solamente pensar que la enfermedad isquémica coronaria está determinada básicamente por la estenosis coronaria crítica. Fíjense, en este artículo hay un autor que es el doctor Marsili, que es un médico italiano que escribe mucho sobre cardiopatía isquémica. Él propone hablar de este sistema solar de la enfermedad isquémica coronaria, donde la estenosis crítica forma parte de toda una constelación donde la inflamación, los trastornos de coagulación, el vasoespasmo, la disfunción microvascular y la disfunción endotelial van a jugar un determinante importante para la aparición de la enfermedad isquémica cardíaca. O sea que tratar de simplificar la idea de que los síndromes coronarios crónicos o la angina crónica, ya vamos a ver por qué esa terminología de síndrome coronario crónico, que hay que abandonar esa teoría unicista de que solamente la obstrucción coronaria epicárdica es un determinante de la enfermedad. O sea que la hipótesis centrada en la placa estenótica no es solamente el determinante de la aparición de la enfermedad. Como decíamos recién, el doctor Marsili, en esta publicación donde hace referencia al estudio Gusto-Dodd, fíjense que en los pacientes con eventos con enfermedad isquémica coronaria, en todo el espectro de la enfermedad, tanto en los pacientes con elevación, síndrome coronario con elevación del ST, en los pacientes con infarto sin elevación del ST y en los pacientes con angina inestable, existe una importante proporción de enfermos que no tienen enfermedad coronaria obstructiva en la cinecoronariografía. Lo mismo, en esta misma publicación, fíjense que él
propone que en esta figura, hablando del estudio Courage, ustedes recuerdan donde el estudio Courage era tratamiento médico intensivo versus los pacientes con revascularización. Fíjense que la terapia con PCI y tratamiento médico intensivo no existían mayores diferencias al inicio en la población basal, y al año y a los 5 años sigue habiendo pacientes que tienen porcentajes de angina a pesar del tratamiento médico, tanto con PCI y con tratamiento médico intensivo. Esto abrió de alguna manera una mirada hacia la revascularización guiada desde lo fisiológico. El estudio FAME tenía 2 grupos de pacientes donde trataba a pacientes solamente por la lesión estenótica que mostraba la coronariografía y la revascularización guiada por FFR, ¿sí? Es decir, una revascularización más fisiológica. En estos pacientes tenían una mejor supervivencia libre de eventos cuando la revascularización era guiada a través de el concepto fisiológico del FFR, ¿sí? Fíjense que hay menos eventos cardíacos mayores y si bien menos del miocardio en el seguimiento. El FFR es un índice que representa la fracción de flujo coronario máximo y que puede alcanzar una arteria a través de una estenosis coronaria. ¿Cómo se mide? A través de la presión media distal a la estenosis y la presión media proximal a la estenosis. Esto tiene un valor aproximado mayor a 0,8 y eso define de alguna manera que lesiones que tienen enfermedad obstructiva moderada, severa, puede demostrar isquemia a través de este procedimiento. Fíjense que lo que se mide es la presión antes de la estenosis y después de la estenosis, y esto determina ese valor que nos permite de alguna manera pretender una revascularización más fisiológica. Fíjense, si uno lo compara con el IBUS, el FFR tiene una sensibilidad mucho más importante. Bueno, todo esto que hablamos hasta el momento, de alguna manera trata los conceptos fisiológicos. Por lo tanto, en la fisiopatología, a través de aquellos conceptos pioneros de Gould, donde se documentó la relación de la estenosis en el proceso de enfermedad aterosclerótica, fíjense que el aumento progresivo de la estenosis coronaria genera un aumento de la resistencia coronaria. Por lo tanto, el lecho vascular distal a la lesión se dilata y para mantener un flujo sanguíneo adecuado a las demandas metabólicas. A medida que progresa la obstrucción, se va perdiendo esa propiedad de vasodilatación que tiene la arteria coronaria epicárdica. Es decir, el mecanismo de autorregulación se va perdiendo. Fíjense que el flujo coronario en situaciones de estrés se altera, la reserva de vasodilatación está disminuida en condiciones patológicas, como las que figuran acá, la hipertrofia, la enfermedad microvascular, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la precarga. Hay condiciones que aumentan el flujo coronario en reposo, como la frecuencia cardíaca aumentada, la presión arterial sistólica aumentada, el aumento de la contractilidad. Esto altera la reserva de flujo en estrés, por lo tanto puede aparecer isquemia a pesar de tener un límite de regulación mayor en la perfusión de la coronaria. La disfunción endotelial, bueno, ya dijimos, todos los factores de riesgo que nosotros conocemos van a generar estrés oxidativo. Esto va a generar disfunción endotelial con una disminución de la producción de óxido nítrico, con un aumento de la producción de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, aumento de la producción de angiotensina 2, inflamación y liberación de sustancias que van a influir en la trombosis, inflamación, vasoconstricción, en el remodelado y en la ruptura de la placa. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, entonces hablamos de una obstrucción fija, que es la placa aterosclerótica epicárdica, con una obstrucción dinámica. Esto genera un desequilibrio entre la oferta y demanda, y esto va a determinar la aparición de la isquemia miocárdica.
En la mayoría de los pacientes con angina estable, el sustrato principal es la obstrucción coronaria epicárdica. Cuando la obstrucción supera el 50% del valor del diámetro del vaso, no se puede incrementar el flujo en forma adecuada a las necesidades metabólicas impuestas por el ejercicio y puede aparecer isquemia miocárdica. Entonces, en este caso ya estamos hablando de una reserva coronaria anormal. Entonces tenemos obstrucción fija y una obstrucción dinámica favorecida por la disfunción endotelial. ¿Cuáles son los mecanismos celulares? Bueno, la isquemia lleva a la acidosis celular, con un aumento de la corriente tardía de sodio, una sobrecarga de sodio dentro de las células, actúa un intercambiador sodio-calcio, que esto va a generar una sobrecarga de calcio en las células, disfunción eléctrica y arritmia y mayor inestabilidad eléctrica, una disfunción mecánica con un aumento de la tensión diastólica, una disminución de la contractilidad. Esto lleva a una mayor compresión de los lechos vasculares y una alteración de la perfusión de la microvasculatura. Hay un aporte y un aumento de consumo de ATP y una disminución de la síntesis de ATP con un metabolismo en anaerobiosis, y esto va a producir liberación de diferentes sustancias como lactato, serotonina, histamina, bradicinina y adenosina, que van a estimular las terminaciones sensitivas que se encuentran en el miocito y alrededor de las arterias coronarias. Por lo tanto, es muy importante saber que la isquemia miocárdica puede ser de demanda, cuando el requerimiento de oxígeno de las células del miocardio aumenta, o puede ser de oferta cuando hay obstrucción de uno de los vasos epicárdicos. Los determinantes más importantes de la demanda miocárdica de oxígeno, los mayores son el cronotropismo, la tensión parietal y el inotropismo y la contractilidad. Fíjense que estos dos primeros, el cronotropismo y la tensión parietal, es decir, la presión arterial sistólica, cuando combinamos estos dos elementos, lo que llamamos el doble producto, determina un consumo mayor de oxígeno miocárdico por parte del corazón. Por lo tanto, manejar estos conceptos van a ser importantes al momento del tratamiento. Si yo utilizara en el arsenal terapéutico beta bloqueante, logro, bajando el cronotropismo y la presión arterial, a través del beta bloqueante, bajo el consumo miocárdico de oxígeno en forma muy importante. Por lo tanto, el beta bloqueante se transforma en una droga muy importante. Está tildado, Alejandro, no sé si podés escuchar. Entramos hacia la fisiopatología, entendemos que hay una obstrucción en la arteria coronaria epicárdica como determinante fundamental en la angina crónica y en los síndromes coronarios crónicos, mejor dicho, y hay una obstrucción dinámica favorecida por la disfunción endotelial, y esto va a generar un desequilibrio en la oferta y demanda y va a llevar a la aparición de la isquemia. Bueno, la isquemia genera todos estos disturbios que ya lo vimos recién. Y básicamente, en cuanto a los determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno, que son importantes a tener presente, tenemos los mayores, estos que son el cronotropismo, la frecuencia cardíaca, la tensión parietal representada por la presión arterial sistólica, el inotropismo y la contractilidad. Cuando nosotros sumamos los dos primeros, cualquiera de estos tres, pero los dos primeros sobre todo, generan un aumento importante del consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, van a ser un target para el tratamiento de estos pacientes cuando uno utiliza, por ejemplo, beta bloqueantes, ¿sí? Donde bajamos el consumo miocárdico de oxígeno a través de poder manejar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Así tendremos angina por mayor necesidad de oxígeno, la angina de demanda, donde va a haber un aporte constante de sangre en las coronarias, pero limitado del flujo, mayor liberación de noradrenalina de las terminaciones nerviosas, por esfuerzo, estrés, emociones, y así tendremos causas cardíacas y causas no cardíacas, ¿sí? Después tendremos angina por disminución de la oferta, o angina de aporte,
En este caso va a haber una vasoconstricción, una estenosis dinámica y una estenosis fija, y desde estas placas probablemente haya liberación de sustancias locales como serotonina y tromboxano que van a influir, como ya vimos anteriormente, en el proceso de regulación del flujo, ¿sí? Y tendremos también causas cardíacas y causas no cardíacas, ¿sí? Por lo tanto, los determinantes funcionales de la actividad miocárdica, como vimos, a modo de resumen, tenemos en cuanto para la demanda miocárdica de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la tensión parietal y la contractilidad. Para el aporte de oxígeno, recuerden la concentración arterial de oxígeno, donde por factores como la anemia o en la altura donde hay menor disponibilidad de oxígeno, y el flujo coronario, que está determinado básicamente por las fuerzas compresivas extravasculares de la contracción cardíaca, el tono arterial determinado por factores metabólicos, endoteliales y los factores neurales. Por lo tanto, el desequilibrio de todos estos elementos va a llevar a la aparición de isquemia, no solamente pensando en la obstrucción arterial coronaria epicárdica. Como vimos, hay muchos determinantes para la aparición de la enfermedad isquémica cardíaca, donde la obstrucción coronaria va a ser uno de los tantos determinantes para la aparición de isquemia miocárdica. Bueno, a modo para terminar esto y para que sigamos con lo otro, les dejo esto para que lo vean y después lo analizamos al final cuando terminemos la otra charla. Esta es una mujer joven, o 64 años, con factores de riesgo, que consulta por una angina típica de más de un año de evolución, que progresa de clase funcional, que tiene un eco con fracción de eyección moderada y con trastorno de motilidad regional, con una prueba ergométrica no conclusiva, porque una mujer que no podía hacer mucha actividad física en la bicicleta. Y bueno, la pregunta es cómo seguimos y cuál es el diagnóstico presuntivo que se le ocurre viendo este electrocardiograma y con esos antecedentes. Un poco lo vamos a repasar cuando veamos la otra parte de la charla, ¿sí? Así que en virtud que estamos un poco atrasados, vamos a dar continuidad, o si quieren hacer alguna pregunta de la primera parte, podemos hacerlas. ¿Hola? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Sí, no, tengo una consulta. No entendí en la parte cuando hablaba de reserva de flujo fraccional el término de IBUS. No, lo que mostré en la diapositiva esa es que la sensibilidad del FFR era más importante que el IBUS, comparándolo con el IBUS, que es un método donde evalúa la placa desde adentro de la arteria, un eco intracoronario. Simplemente eso. Eso decía en la placa. Mostraba que el FFR era más sensible para determinar digamos, la importancia de la obstrucción coronaria determinada desde el punto de vista fisiológico, si esa estrechez o esa estenosis coronaria fisiológicamente generaba isquemia. Y cuando uno compara la sensibilidad con el IBO, es más sensible el FFR. Ah, bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos nomás. Sí, vamos nomás. Bien, bueno, vamos medio atrasados, me parece, con todos los cortes. No hay Bueno, problema. en esta segunda parte de la charla vamos a hablar de síndromes coronarios crónicos, vamos a ver cómo llegamos a esa definición, haciendo un poco de historia. Ya en el año 1772, William Herberden hizo la descripción de la angina de pecho, ¿sí? Y la describió con los síntomas, digamos, con las características que ustedes muy bien conocen, ¿sí? Así que fíjense el tiempo de evolución que tiene esta sintomatología, ¿sí? La angina crónica estable es un proceso de enfermedad arterial coronaria patológico silente, caracterizado por la acumulación de placas ateroscleróticas en las arterias epicárdicas, que esto puede actuar de manera obstructiva
o no, ¿sí? Y puede ser estable durante mucho tiempo o puede ser inestable y manifestarse con un evento coronario agudo por ruptura de una placa, ¿sí? Lo que ahí ya estaríamos hablando de un síndrome coronario agudo que podría ser sin supra o con supra. En este caso nosotros vamos a hablar de la enfermedad que se mantiene de alguna manera en forma lenta y progresiva en el tiempo, ¿sí? Esta forma de presentación de la cardiopatía isquémica, evidentemente que es un problema muy importante, es la principal causa de muerte en todo el mundo, con una mortalidad que ronda entre 1 y 2% anual, es causa de infarto no fatal entre 0,6 a 2,7 anual. La mortalidad depende de la clase funcional, del número de vasos comprometidos, del monto isquémico detectado y de la fracción de eyección que tiene el ventrículo izquierdo. Los factores de peor pronóstico son la edad, la diabetes y el sexo femenino. Tiene un costo económico muy alto, 204.400 millones de dólares a nivel mundial, y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estimado para nuestros tiempos un aumento exponencial de esta forma de presentación de 7,6 millones en el 2005 a 11 millones actualmente. La mortalidad, obviamente, de esta patología depende de muchas cosas, pero básicamente de la clase funcional. Fíjense que la mortalidad a un año ronda aproximadamente el 8% en las clases 3-4, mientras que a 8 años la mortalidad puede llegar a superar el 35%. El impacto de la mortalidad cardiovascular, la aparición de infartos, de stroke a 4 años, puede variar fundamentalmente si los pacientes tuvieron un evento isquémico previamente, si uno lo compara con la enfermedad aterosclerótica estable, como dice acá, 18,3 para los que tuvieron un evento previo y de 12,2 para los que tienen formas estables de esta enfermedad. También el impacto de la mortalidad cardiovascular y la aparición de infarto está muy vinculada no solamente a 4 años, no solamente con el hecho de tener un evento isquémico previo, sino fíjense que el comportamiento de estos índices duros va a ser más importante en aquellos que tienen una enfermedad polivascular, o sea que no solamente tienen enfermedad coronaria, sino también tienen otros territorios como enfermedad carotídea o enfermedad vascular periférica. El riesgo de muerte o infarto también va a ser importante. Esta publicación es muy reciente del European Heart Journal, donde muestra que el riesgo de muerte o infarto en presencia de angina es diferente si el paciente tuvo un infarto previo, ¿sí? Aquel que tuvo un infarto previo tiene una incidencia acumulada de muerte y de riesgo de infarto mayor que los que no tuvieron infarto previo, ¿sí? Obviamente que el sustrato anatómico de esta enfermedad, de la angina crónica estable, hoy llamada síndrome coronario crónico, es la aterotrombosis, que no es nada más ni nada menos que la aterosclerosis con complicaciones trombóticas asociadas en un proceso de enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, con placas ricas en lípidos que van a afectar las paredes de las arterias de mediano y de gran calibre. Estas placas tienen un escaso contenido lipídico con un recubrimiento fibroso grueso, formadas de células musculares lisas que condicionan y limitan el flujo sanguíneo coronario, que probablemente sea el sustrato más conocido o más importante de los síndromes coronarios crónicos. A medida que la enfermedad avanza, el crecimiento de la placa de ateroma puede hacerse en forma lenta y progresiva, por fuera de la luz de la arteria, lo que llamamos un remodelado excéntrico, un remodelado positivo, sin condicionar una obstrucción importante dentro de las coronarias, o el remodelado puede ser hacia adentro de la arteria, reduciendo la luz de las arterias coronarias epicárdicas. En cuanto a la progresión de la enfermedad, es muy importante tener presente algunos conceptos que nos dejó el estudio Framingham. El estudio Framingham decía que el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica en los mayores de 40 años
era aproximadamente de 40% en varones y 30% en mujeres. Es decir, que el proceso de evolución de la enfermedad arterial coronaria está signado o determinado básicamente por el crecimiento en edad en el tiempo, ¿sí? Ya se conoce desde mucho tiempo que nacemos con placas de grasa en las arterias, principalmente en la aorta cuando nacemos, pero a partir más o menos de la cuarta década de la vida es cuando empieza a evolucionar la enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo, es decir, que tienen factores de riesgo importantes o que tienen una predisposición genética para la enfermedad. La lesión progresa con periodos de relativa quietud que van alternando con crisis, con ruptura de placa, con trombosis mural y cicatrización que darían lugar a brotes de proliferación de músculo liso y de depósito de matriz. Probablemente muchos de estos episodios pueden pasar inadvertidos desde el punto de vista clínico. Otra cosa importante que nos decía el estudio Framingham es que la incidencia de infarto en pacientes con angina crónica estable era aproximadamente de 3 a 3.5% año. Por lo tanto, existen 30 pacientes con angina crónica por cada infarto que se encuentra hospitalizado, ¿sí? Fíjense, este estudio publicado en la European Heart Journal, lo que muestra es que la severidad de la estenosis se correlaciona en forma positiva con el número de rupturas de placas previas, tanto para placas estables como para aquellas con ruptura aguda de placas, ¿sí? Este es un estudio hecho en personas que tenían muerte súbita cardíaca y son estudios anatomopatológicos donde muestra que el porcentual de ruptura es parecido tanto para las placas estables como para aquellas que tienen ruptura aguda de placas, ¿sí? En cuanto a la progresión de la enfermedad, como decía en esta publicación de Circulation, con este gráfico que hizo el doctor Fuster, que si bien la enfermedad es un proceso evolutivo que en el tiempo tiende hacia la estrechez y hacia la estenosis coronaria epicárdica, determinando la aparición de estos eventos de estos síndromes coronarios crónicos, muchos pacientes pueden morir por eventos coronarios agudos, ya sea con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST, ¿sí? En esta aparente estabilidad que tienen los pacientes, la evolución es muy heterogénea y es impredecible y puede conducir a la aparición de eventos cardíacos mayores, no solamente infarto agudo de miocardio, sino accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Fíjense que el porcentaje de MACE es de aproximadamente el 35% a 5 años. Así que es muy importante que nosotros tengamos presente esta diversidad de riesgo, y esto destaca la necesidad de identificar a estos pacientes con niveles más altos de riesgo para optimizar mucho más el manejo terapéutico de estos pacientes. La Federación Argentina de Cardiología hizo publicaciones que fueron actualizándose en el 2009 y en el 2016 de lo que sería inicialmente lo que se llamaba angina crónica estable, después pasó a llamarse enfermedad crónica estable, y a partir de las nuevas actualizaciones de las guías publicadas en el Congreso Europeo del 2019, ya empezamos a hablar de esta enfermedad como un síndrome coronario crónico, donde va a haber un espectro más destacado, donde tiene en cuenta muchos aspectos de la enfermedad. Esta clasificación es la clasificación de la Sociedad Cardiovascular de Canadá, donde hablaba de 4 clases que ustedes muy bien conocen. Es una de las formas de clasificar a la angina crónica estable, y con esta publicación hecha en el 2019 se plantean formas nuevas de clasificación o nuevos escenarios que vamos a ver a continuación. En esta clasificación, en esta guía de actualización del 2019, ya se habla de un cambio de paradigma, se habla de un proceso dinámico de la enfermedad aterosclerótica. Y en la evolución de esta enfermedad, lo que dicen estas guías es que el riesgo de muerte y de infarto agudo de miocardio obviamente es evolutivo en el tiempo, y podemos pasar de fases iniciales subclínicas hasta cuadros agudos, donde el paciente a partir de ahí
va a entrar en dos grupos de riesgo, el grupo de muy alto riesgo y el grupo de bajo riesgo. En el transcurso de la evolución de la enfermedad, los pacientes que tienen muchos factores de riesgo, que no adhieren al control de los factores de riesgo, que no adhieren a la terapia de tratamiento farmacológico, que no adhieren a los cambios en el estilo de vida, que tienen un riesgo isquémico más importante, es decir, que tienen un número de vasos más importante, con isquemia importante, probablemente tengan una peor evolución. No así los de bajo riesgo, que son aquellos que tienen control de factores de riesgo, que adhieren a los cambios en el estilo de vida, que tienen menor proporción de enfermedad coronaria, por lo tanto, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico, o aquellos que, siendo de alto riesgo, pueden lograr cambiar el enfoque de la enfermedad, es decir, facilitando el tratamiento y la adherencia a los cambios en el estilo de vida, que se hace mucho hincapié en esta guía, probablemente puedan tener una mejor evolución de esta enfermedad. Esta nueva guía plantea una clasificación o diferentes escenarios para esta enfermedad, donde ya no solamente tiene en cuenta aquel paciente que tiene angina crónica estable, sino también en el grupo 1 tenemos los pacientes que tienen sospecha de enfermedad arterial coronaria con síntomas estables como angina y disnea. Tenemos los pacientes con enfermedad arterial coronaria y nueva insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenemos los pacientes estables, asintomáticos o no, pero que tuvieron un síndrome coronario ya previamente con una revascularización menor a 1 año. Tendremos los pacientes que estarán estables, asintomáticos o no, con un síndrome coronario con una revascularización mayor a 1 año. Tendremos el grupo de pacientes con angina con sospecha de enfermedad por vasoespasmo o enfermedad en la microcirculación, y tendremos los pacientes asintomáticos en los que la enfermedad coronaria es detectada en un estudio de cribado. Así, bueno, asistimos a esta evolución del concepto de la enfermedad coronaria, donde hace 40 años atrás todo estaba centrado en la arteria coronaria epicárdica, en detectar o determinar la obstrucción coronaria y tratar esa obstrucción coronaria. El concepto después fue evolucionando hacia la aparición del concepto de la placa vulnerable, la aparición de isquemia como centro de interés en la detección del tratamiento, la aparición de la inflamación como factor clave para la activación de la enfermedad y el aumento del riesgo, el concepto del paciente vulnerable. También así, ya cuando nos vamos acercando para nuestras décadas, la aparición de estos estudios como el FFR, que como decíamos recién, lo que permite es no solamente durante el cateterismo ver la obstrucción coronaria, sino ver el comportamiento fisiológico de esa obstrucción coronaria, que probablemente al poder determinar la isquemia con estos métodos, uno puede acercarse hacia un tratamiento mucho más fisiológico de esta enfermedad. Y en nuestra época, el riesgo de eventos coronarios va a estar determinado por digamos, en este triángulo, por el medio protrombótico, la carga de ateroma y la actividad de la enfermedad como triángulo de riesgo para la aparición de la enfermedad. Actualmente uno pregona la detección precoz y temprana y la prevención de la evolución de esta enfermedad. En los síndromes coronarios crónicos, las premisas de la evaluación clínica son muy importantes. Es muy importante tener presente el tratamiento médico óptimo. No podemos plantear estrategias de reperfusión o de revascularización en estos pacientes cuando no tenemos un tratamiento médico óptimo. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es el valor de los test diagnósticos, que dependen básicamente depende de la probabilidad de tener enfermedad arterial coronaria, como iremos viendo en las diapositivas posteriores, y que no todos los pacientes requieren una revascularización. Esto va a depender de la extensión de la isquemia, del compromiso de la circulación coronaria y básicamente del paciente que estamos tratando, de la edad, de las comorbilidades, etc. ¿Qué proponen estas guías de 2019? Es una aproximación hacia el diagnóstico y hacia el enfoque de estos pacientes, básicamente haciéndolo paso por paso, ¿sí?
¿Esto qué significa? Primero, obviamente, evaluación de los síntomas sería el paso 1. Esto puede determinar que estemos ante la presencia de un paciente que ya tuvo enfermedad coronaria y que tiene un nuevo episodio de dolor, como por ejemplo dice acá angina inestable, y obviamente si ese paciente se presenta con un nuevo, una clínica con nuevo dolor de reposo, ya teniendo un evento previo, será de alguna manera encarado como un síndrome coronario agudo, y probablemente en estos casos tengamos que hacer una evaluación y un tratamiento en función de la estratificación de riesgo de ese evento coronario agudo. Pero supongamos que esto sea el caso del grupo 1, donde tenemos pacientes con síntomas, pero que no conocemos que tienen la enfermedad. El paso posterior sería conocer las comorbilidades y ver la calidad de vida de estos pacientes. Después iremos en el paso 3 hacia lo clásico, el electrocardiograma. Podremos pedir una radiografía de tórax en algunos pacientes. El ecocardiograma de reposo va a ser importante porque determinar una fracción de eyección por debajo del 50% va a ser marcador pronóstico. Después va a ser muy importante la valoración pretest de enfermedad, que eso nos va a permitir elegir el mejor método para hacer el diagnóstico, y en estas guías se agrega esta probabilidad pretest clínica, donde además de la probabilidad pretest clásica que conocemos nosotros, se agregan otros elementos como veremos más adelante. Y así entonces iremos buscando cuál es el mejor método para llegar al diagnóstico de este síndrome coronario crónico. En aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, probablemente, como dice acá en el paso 5, me inclinaré hacia la angiotomografía, y si tenemos un paciente de muy alto riesgo, podría hacer directamente una cinecoronariografía, y si puedo hacer la valoración fisiológica de esa arteria coronaria epicárdica, mucho mejor. En los de riesgo intermedio, probablemente los test de imágenes van a hacerlo de preferencia. Estas guías también puntualizan mucho dejar de lado el uso de la ergometría, ya vamos a hablar por qué más adelante. Y bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, después obviamente hay que buscar la terapéutica más apropiada para nuestro paciente. Entonces, yendo en este paso por paso, el paso 1 era el abordaje del síntoma. En esto, bueno, ustedes ya conocen lo que es la angina típica. La angina típica, esto fue, digamos, descrito por Diamond y Forrester, y cuando estábamos ante la presencia de una angina típica, teníamos una alta probabilidad de tener enfermedad coronaria, ¿sí? Y cuando se hablaba de angina típica, cuando estaban los síntomas característicos, que eran de inicio predecible y reproducible, y que se podían aliviar con nitroglicerina o en reposo. Esas eran las 3 características fundamentales para hablar de angina típica. En cuanto al paso 2, la comorbilidad y otras causas de síntomas, es muy importante conocer el índice de masa corporal, la enfermedad vascular extracoronaria, la presencia de arritmias y enfermedades valvulares, la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay que valorar la calidad de vida y las comorbilidades que pueden tener nuestros pacientes a la hora de tomar decisiones con respecto al tratamiento y a la continuidad de la evaluación de esta enfermedad coronaria, ¿sí? Los métodos, el paso 3, bueno, son los métodos complementarios, como decíamos recién. Si nosotros estamos ante un paciente que eventualmente ya tuvo enfermedad coronaria y se presenta con un nuevo episodio de dolor, probablemente yo podré hacer análisis clínico donde la medición de troponina va a ser importante para definir este eventual nuevo síndrome coronario agudo, ¿sí? La presencia de troponina es marcador pronóstico. También podré hacer un análisis general donde voy a incluir un hemograma, voy a incluir la función renal, perfil lipídico. En un paciente diabético tipo 2 podré pedir hemoglobina glicosilada, y también sería importante también conocer la probabilidad de tener enfermedad tiroidea en nuestros pacientes. El electrocardiograma, obviamente, a todos los pacientes, por supuesto, que tienen dolor precordial. La radiografía de tórax inicialmente puede ser recomendada para pacientes que se presentan con disnea y yo sospecho insuficiencia cardíaca en relación a la enfermedad arterial coronaria crónica, ¿sí? Los estudios no invasivos en la probabilidad pretest
que están entre 5 y 15%, pueden considerarse en casos especiales y se debe tener en cuenta los falsos positivos. Los pacientes con una probabilidad pretest por debajo del 5% tal vez podrían ser dados de alta y hacer estudios más complejos. Deberían existir razones para hacerlo. No se deben emplear los métodos complementarios específicos de manera rutinaria, y la presencia de factores de riesgo puede emplearse para aumentar el riesgo coronario. Ya vamos a ver por qué. La presencia de onda Q, las alteraciones del ST, los cambios en el electrocardiograma y la disminución de la función ventricular también pueden usarse para determinar el riesgo en nuestros pacientes. Obviamente, los que tienen la posibilidad de hacer angiotomografía, un score de calcio de 0 se asocia con un riesgo de enfermedad coronaria menor al 5%, pero siempre hay que tener presente que no excluyes estenosis causadas por lesiones no calcificadas. En cambio, si es positivo, es un predictor leve de enfermedad arterial coronaria. Con respecto a la prueba ergométrica, podría ser una alternativa si los métodos de imágenes no se encuentran disponibles, pero es muy importante tener en cuenta los falsos positivos y negativos, y obviamente las contraindicaciones para hacer prueba ergométrica ante la presencia de bloqueo de rama izquierda, marcapaso, Wolff-Parkinson-White, o trastornos de repolarización ya presentes en el electrocardiograma basal. Estas guías 2019 ponen como una indicación 2 a la ergometría, y obviamente le dan mucha preponderancia a la angiotomografía en el diagnóstico inicial de los pacientes. Y esto tiene alguna explicación porque cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la ergometría, que tiene una baja sensibilidad y especificidad, probablemente este estudio, al tener muchos falsos positivos, nos puede disparar la necesidad de hacer mucha cinecoronariografía si no logramos estratificar bien a nuestros pacientes. Pero lo cierto es que estas guías la ponen con una indicación 2B, nivel de evidencia B, a la ergometría. Bueno, el electrocardiograma ambulatorio, es decir, el Holter, podría ser recomendado en aquellos pacientes que, además de los síntomas isquémicos y ante la sospecha de enfermedad coronaria, tienen arritmia ventricular. El ecocardiograma de reposo, obviamente, es muy importante, tiene una indicación 1B y nos sirve para excluir otras causas de angina, nos sirve para ver trastornos de motilidad regional, nos sirve para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que, como decíamos recién, son marcadores pronósticos en estos pacientes, y nos sirve para evaluar la función diastólica. El eco de vaso del cuello tiene una indicación 2A cuando yo sospecho que puede haber otra enfermedad asociada en otro territorio vascular, y la resonancia puede ser considerada cuando el eco no muestra de alguna manera datos concluyentes en su análisis. En cuanto a la probabilidad pretest, ustedes recuerden que esto se hace fundamentalmente basándose en la presencia de angina típica, atípica y en la edad del paciente. Estas guías agregan, dentro de la valoración de la probabilidad pretest, agregan a la disnea, que en las guías anteriores no estaba presente. El bajo riesgo, es decir, con un puntaje menor al 15%, tiene una probabilidad de muerte cardiovascular menor del 1% y de enfermedad arterial coronaria menor al 5%. Una cosa importante que deberemos tener presente es tal vez que como una especie de sesgo que tiene esta valoración pretest, es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, si yo tengo una mujer entre 50 y 59 años, obviamente posmenopáusica, un dolor torácico atípico le da una probabilidad por debajo de 15%, y eso me puede inducir algún error de evaluación, y probablemente a tomar decisiones de dar de alta a estos pacientes que probablemente pueden tener una enfermedad coronaria. Es muy importante tener en cuenta esos datos porque no se dan por sentado de que en el caso de las mujeres probablemente estemos haciendo o infravalorando esta probabilidad pretest. Como decíamos recién, a esta valoración pretest, en estas nuevas guías, se agrega a esta valoración pretest, se le agrega lo clínico, es decir, yo puedo tener un bajo riesgo de si tengo un electrocardiograma normal en reposo o tengo un angio-TAC
con un score de calcio igual a 0, pero puedo tener un aumento del riesgo desde el punto de vista clínico si tengo factores de riesgo, si tengo alteraciones del electrocardiograma en reposo y si tengo disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Como así también una prueba ergométrica o un score de calcio en la tomografía alterada. Entonces ahí hablamos de una valoración pre-test clínica que se agrega en estas nuevas guías, ¿sí? Entonces, en el paso 5 es la selección del método. Si yo hasta en lo que voy haciendo ya considero que mi paciente es muy añoso, tiene muchas comorbilidades y considero que la revascularización no va a ser ideal, me puedo inclinar por el tratamiento farmacológico. Si el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo incierto, me inclinaré por un método no invasivo, y si estoy ante un paciente de alto riesgo, probablemente la evaluación complementaria me incline por hacer directamente una cinecoronariografía sin otro método no invasivo. La selección de la técnica de imagen dependerá de la disponibilidad y de la experiencia del centro, ¿sí? Bueno, fíjense que acá, como decíamos recién, en todas las pruebas que tenemos, esto es del consenso 2019 de la SAC, la ergometría tiene una sensibilidad y una especificidad baja si uno la compara con otros métodos, como por ejemplo la ecocardiografía de estrés con apremio farmacológico o el estudio de perfusión miocardia con apremio farmacológico. Las recomendaciones para la valoración de la isquemia miocárdica en pacientes sintomáticos: se recomienda realizar pruebas funcionales con imágenes para identificar el desarrollo de isquemia en estos pacientes que presentan angina, dolor torácico atípico o disnea con probabilidad intermedia a alta de enfermedad coronaria con la indicación 1B, en pacientes sintomáticos. En los asintomáticos se recomienda realizar pruebas funcionales con imágenes para identificar la presencia de isquemia con la indicación 2A, nivel de evidencia B, para aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular determinado por los scores tradicionales, aquellos que tienen disfunción del ventrículo izquierdo sin etiología aclarada, para aquellos que tienen un score de calcio mayor a 400, para aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda y para aquellos pacientes con una prueba ergométrica anormal o no conclusiva. Desde el punto de vista del riesgo de estos estudios, obviamente un electrocardiograma de esfuerzo, o sea, una ergometría, predice una mortalidad del 3% por año si este paciente presentó una prueba ergométrica positiva a baja carga, con dolor y con trastornos electrocardiográficos. En el caso del SPEC, un área de isquemia mayor al 10% es predictor de riesgo alto, ¿sí? En caso del ecoestrés, más de 3 segmentos con hipoquinesia o aquinesia también es predictor de riesgo. Lo mismo para la resonancia magnética cardíaca, con 2 o más de 16 segmentos de defecto de perfusión o más de 3 segmentos inducidos por estrés con dobutamina. Y obviamente en el caso de la coronariografía, la enfermedad de múltiples vasos, con lesiones proximales, la enfermedad de tronco y la enfermedad descendente anterior pueden ser determinantes de mayor riesgo. Y en el caso de la cinecoronariografía, cuando uno hace el estudio funcional con el FFR, si es de acuerdo a lo que dijimos, de 0,8. Entonces, ante la sospecha de enfermedad coronaria estable, tenemos que considerar la disponibilidad de la experiencia de las técnicas en cada lugar donde nosotros trabajamos, ¿sí? Si tenemos una probabilidad baja de enfermedad coronaria y tenemos la posibilidad de hacer angiotomografía, que tiene un alto valor predictivo positivo, va a ser importante la información. Si el score es bajo, nos disminuye el riesgo y la probabilidad de tener eventos, ¿sí? Se puede considerar otra prueba funcional asociada a imágenes y eventualmente se puede considerar una ergometría, si es que no es tan disponible la angiotomografía, ¿sí? En el caso de la probabilidad intermedia, una prueba evocadora de isquemia con imágenes va a ser importante, y si existe capacidad de hacer ejercicio, mejor, y si no, con apremio farmacológico. Y los pacientes con alta probabilidad de enfermedad coronaria directamente podrán ir a una
cinecoronariografía invasiva, ¿sí? En el caso de isquemia positiva, obviamente el tratamiento médico más la revascularización. Si la isquemia es negativa, habrá que evaluar disfunción microvascular o vasoespasmo con otras técnicas como PET o SPECT. La evaluación serio es la evaluación del riesgo de evento. Bueno, acá en las publicaciones que se hicieron de las guías de la Federación Argentina, se lo encaró estratificando el riesgo de evento, básicamente por el riesgo anatómico, la estratificación del riesgo por función ventricular, la estratificación del riesgo por carga isquémica y la estratificación del riesgo por respuesta al tratamiento médico. Es decir, que cada uno de estos puntos me define la necesidad de revascularizar. No voy a entrar en la discusión si cirugía de bypass o angioplastía, porque eso puede dar lugar, digamos, a una charla muy extensa, pero sí revascularizar. No hay duda de que hay que revascularizar cuando estamos ante estos pacientes que tienen enfermedad de tronco de coronaria izquierda. Ya vamos a ver por qué. Fíjense que los efectos de la anatomía coronaria y la carga isquémica a largo plazo en los síndromes coronarios es muy importante. Esto es un estudio, una publicación reciente del COURAGE, digamos, de la evolución 19 años posteriores, donde dice que la supervivencia de los pacientes va a ser mejor de acuerdo al número de vasos enfermos, ¿sí? Obviamente el que tiene más enfermedad sobrevive menos, y también va a ser importante la extensión de la isquemia para determinar, digamos, la decisión de tratamiento médico. En este caso, la isquemia, la detección de isquemia, la importancia de la isquemia en este seguimiento a largo plazo no mostró ser un determinante de la supervivencia, pero sí el número de vasos enfermos, ¿sí? En cuanto a la anatomía, decíamos el tronco de coronaria izquierda y la descendente anterior. En este análisis realizado por Yusuf en el año 94, nos muestra que los que más se benefician con la revascularización, en este caso era cirugía de bypass, eran los que tenían lesión de tronco y 3 vasos y deterioro de la fracción de eyección. En cuanto a la aparición de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca y lesión de 3 vasos es un determinante de peor pronóstico, por lo tanto va a ser importante en estos pacientes revascularizar. Ya habrá que definir el método, y el método se definirá de acuerdo a las características clínicas del paciente, ¿sí? A la edad, si es diabético, si tiene enfermedad de tronco, 3 vasos. ¿Hola? ¿Me escuchan ahí, Juan Pablo? Sí, disculpe que le interrumpa, Sí, se nos quedan escucha. unos minutos porque está el doctor Moreira ya esperando para dar la otra parte de la charla. Es para Sí. avisarle nomás. Bien. Gracias. No, sigo nomás. Bueno. Sí, tenemos unos minutos más y... Bien, perfecto. Bueno, la enfermedad de múltiples vasos y la insuficiencia cardíaca con deterioro severo es un determinante pronóstico, por lo tanto importante para definir la conducta de revascularizar, además del tratamiento médico. Fíjense que la revascularización produce una mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, una mejoría en los síntomas y una mejoría en la supervivencia de nuestros pacientes, ¿sí? Hay muchos estudios clínicos y registros que avalan la decisión de revascularizar a estos pacientes, ¿sí? En cuanto a la indicación de revascularización, en los pacientes con síntomas o isquemia, va a depender básicamente de la extensión de la enfermedad anatómico-funcional y de los síntomas. Entonces, por pronóstico, como decíamos recién, los pacientes con enfermedad de múltiples vasos y deterioro severo de la fracción de eyección tienen una indicación 1A para revascularización. Lo mismo que los pacientes que tienen lesión de tronco, de descendente anterior proximal mayor del 70%, aquellos que tienen isquemia mayor al 10%, o un FFR alterado, o cuando tienen un solo vaso como descendente anterior mayor al 70%. Y obviamente, por síntomas, si el paciente, a pesar de tener un tratamiento médico efectivo, el paciente continúa sintomático, probablemente el pronóstico de ese paciente no sea bueno, ¿sí? En el seguimiento de este estudio publicado en New England, del Stitch
y el seguimiento a largo plazo del Stitch, se ve que aquellos pacientes, en este caso, que eran sometidos a cirugía de revascularización miocárdica con disfunción ventricular más el tratamiento médico, tenían una mejor sobrevida libre de eventos cuando se combinaban la cirugía con el tratamiento médico intensivo, ¿sí? Bueno, el monto de la carga isquémica es muy importante, de aquellas publicaciones muy antiguas realizadas por Hayamovich, donde mostraba que a medida que más isquemia tenían los pacientes, tenían más mortalidad. Se determinó la importancia del porcentaje de isquemia en la decisión al momento de la revascularización, ¿sí? Aquellos pacientes, el punto de corte es obviamente de 10% para arriba. Todos los pacientes que tengan un porcentaje de isquemia mayor deberían ser sometidos a revascularización, ¿sí? Por lo tanto, si uno ve en esta publicación del 2016 del Journal de Medicina Nuclear, aquellos pacientes que tenían moderada o alta porcentaje de isquemia tenían una mejor supervivencia cuando se revascularizaban, y sobre todo si la revascularización se hacía en forma temprana. Otra cosa importante, que ya algo dijimos, que es la persistencia de los síntomas. Si a pesar de los síntomas, a pesar del tratamiento médico, el paciente persiste sintomático, es muy importante tomar una decisión de revascularizar a estos pacientes. Probablemente, si bien la revascularización puede determinar, como dice en esta publicación del estudio Orbital, tal vez no haya una mejoría en la clase funcional, pero es muy importante tratar de revascularizar a los pacientes con enfermedad coronaria severa de múltiples vasos, y sobre todo si tienen isquemia demostrable, ¿sí? El estudio Doctor Amoroso, perdón, nos quedan 2 minutos. Sí, perfecto. El estudio, bueno, esta publicación muy reciente de la isquemia trial no demostró resultados contundentes en cuanto a la mejoría en el esfuerzo, en la calidad de vida, y así que probablemente no solo es importante, lograr una mejoría en la calidad de vida, sino que también sería importante tener presente que existen otros mecanismos para la producción de isquemia, ¿sí? Otros métodos, bueno, los métodos complementarios, la predicción del riesgo, ya algo hablamos de esto, y bueno, ya para ir terminando, pongo como última medida lo que hablamos recién del caso en la charla inicial. Esta paciente se hizo una cinecoronariografía, y evidentemente, a pesar de todo lo que mostraba que parecía tener enfermedad coronaria, las coronariografías no tenían lesiones angiográficas significativas. Tal vez, si uno analiza el caso clínico, probablemente la prueba ergométrica nos llevó o nos empujó al cateterismo. Si bien había trastorno de motilidad regional, la prueba, al dar algún dato no concluyente, nos llevó, al no tener otro método, a la cinecoronariografía, ¿sí? Como conclusión, numerosas condiciones clínicas pueden alterar este delgado equilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno. No solo importa la obstrucción del vaso epicárdico, entender la fisiología nos ayudará a entender la enfermedad y el tratamiento, y a buscar una revascularización lo más fisiológica posible. Y los pacientes con síndromes coronarios crónicos son una población muy heterogénea, y las decisiones clínicas basadas únicamente en el número de vasos nos llevan a una aproximación unidimensional de un problema multidimensional, y probablemente tendremos que pensar en menos anatomía y más fisiología al momento de revascularizar estos pacientes con síndromes coronarios crónicos, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo clínico, como ser pacientes añosos con muchas comorbilidades asociadas. Bueno, por último, los invitamos a participar del Cardio Week, y bueno, le agradezco la atención, le pido disculpas por la pérdida de señal y el retraso en la charla, ¿sí?